Les queremos agradecer mucho que hayan venido esta tarde, cuando me acaban de comentar que hay fútbol y no sé cuántas cosas más, pero creo que es una muy buena ocasión porque tenemos unos invitados de excepción. También les quiero decir que parte de estas conferencias que estamos haciendo, después las reutilizamos en la Universidad Oberta como material para nuestros estudiantes, con lo cual, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad de estar aquí en primicia, pero después todo lo que se registre lo vamos a colgar en Internet, incluso podrán revisitarlo y volverlo a escuchar. Quiero agradecerles a ustedes y también a los ponentes que tenemos aquí hoy, porque son referentes en sus entornos profesionales. Ellos además se han prestado a un modelo de mesa redonda que va a ser un poco peculiar, como les voy a explicar a continuación. Nuestro punto de partida, hoy, esta tarde, no es el titular fácil ni ese antagonismo entre buenos y malos, sino la reflexión a partir de datos concretos y proyectos reales para acercarnos a un estado de la cuestión de lo que está pasando ahora. Yo creo que a estas alturas a ninguno le queda la menor duda de que las tecnologías están cambiando nuestros entornos profesionales y estamos aquí como universidad virtual, por ejemplo, algo que era impensable hace unos cuantos años. Cada uno en su entorno profesional está viendo cómo se están modificando sus funciones, los agentes que intervienen en ese entorno profesional y, naturalmente, el mundo del libro no podía quedarse al margen de todo ello. ¿Cuál es el planteamiento, la metodología que les hemos propuesto a nuestros ponentes? Fíjense, en lugar de hacer una rueda en que cada uno tenga 15, 20 minutos al turno de palabra, lo que les hemos pedido es que concreten al máximo a partir de unas preguntas, a partir de unos puntos coincidentes. Van a tener 3 turnos de preguntas, de respuestas, cada uno de unos 3-4 minutos, en que planteen lo siguiente. Les hemos pedido, en primer lugar, que nos aporten 3 datos concretos, 3 indicadores que muestren cuáles son los cambios que se están dando en su entorno más próximo. Aquí, como ven, como ahora los vamos a presentar, hay representantes hay parte de todo el sector, ¿no? De esa cadena de valor del mundo del libro que empieza en el autor y que termina en el lector. Hay agentes muy importantes, les hemos pedido entonces esos 3 indicadores en su entorno más próximo. La segunda ronda les hemos pedido que nos presenten 2 proyectos, 2 buenas prácticas que ellos creen que están marcando esas tendencias de hacia dónde va a ir el mundo del libro en los próximos años. Pero que proyectos reales, proyectos que estén ahora funcionando, tanto de su entorno más próximo como del entorno editorial o el mundo del libro y la lectura en general. Y por último, les hemos pedido que sean que se arriesguen un poco, y sabemos que eso no es nada fácil, pero querríamos que detectaran un entorno, una oportunidad de negocio, es decir, que fueran lo suficientemente generosos con nosotros para decirnos: en mi entorno, en el sector en el que me muevo, hay una gran necesidad de este negocio o esta función no ha sido cubierta. Es decir, creemos que tanto para ustedes como para nuestros estudiantes la oportunidad de oír a los especialistas decir: en los próximos años se necesitará esto, es una línea abierta para innovadores y para emprendedores. Espero que quizás de aquí salga alguna empresa o alguna incipiente iniciativa, porque no empresarial, por supuesto. Entonces, yo les voy a presentar ya a nuestros ponentes. Voy a empezar por María Luisa Amores, que es la presidenta de la Asociación de Editores de Andalucía. Fíjense, es la gente que representa a uno de los sectores, uno de los ámbitos profesionales más potentes en España, es decir, es uno de los agentes fundamentales en toda esa cadena del libro que decíamos. A continuación está Luis Collado, que es el director de Google Editions y Google Books. ¿Qué les voy a contar de Google? Yo creo que saben perfectamente cuáles son sus ámbitos de negocio, que ellos ya son muchísimos, y por curiosidad, Luis, yo sí que quería decir algo que estaba...
el otro día estaba leyendo un poco sobre vosotros y hice una pequeña búsqueda en las hemerotecas de los periódicos cuando apareció la palabra Google en La Vanguardia y tal, y era en el año 98. O sea, antes del 98 no habíamos oído hablar nunca de Google, ¿no? O sea, hace 11 años. A continuación, Juan González, que es el gerente de Gramata, que creo que se inició en el 2003, y que desde ese momento lo que habéis hecho es ir reactualizando, ¿no?, nuevos modelos y a partir de los intereses. Es decir, vosotros sois un ejemplo claro de esos negocios que van adaptándose a partir de las necesidades, ¿no?, de su entorno. De la tecnología. Y de las tecnologías. Sois un ejemplo de empresa, de esa empresa ya flexible, no sé si líquida, pero bueno, algo así, ¿no? A su lado está María Luisa Torán, que es gerente del Pacto Andaluz por el Libro, y una red también creo que muy novedosa, en tanto sus planteamientos, ¿no?, ya son una forma muy diferente de trabajar, ¿no? Quizás después nos puedas hablar de ello. Y finalmente aquí a mi lado está Pep Torn, que es el director de la biblioteca de la Universitat Oberta de Cataluña, una biblioteca virtual pero también presencial, y de hecho él tiene una gran experiencia en lo que eran las bibliotecas hace 20 años, cuando no sabíamos que existía Google o que existiría Google ni nada de todo eso, ¿no? Bueno, pues entonces yo no me voy a extender más y si os parece empezamos con María Luisa y tienes 3-4 minutos y si quieres empezar con la primera pregunta, ¿no? Que es la que te decía, danos 3 indicadores que nos muestren qué está pasando en vuestro entorno, qué cambios se han producido con las tecnologías, ¿no? Te entendía que de momento querías 3 indicadores cuantitativos. Sí. ¿Ok? Porque sí. cualitativos hay muchos. Cualitativos después en el debate. Ahora cuantitativos. Especialmente son cualitativos. Cuantitativos hoy por hoy no son muy apreciables. Vamos a ver. Temas de facturación, yo doy datos cerrados por la Federación de Gremios de Editores de España, a su vez con Fedecal y con las aduanas y tal, o sea, datos oficiales, ¿de acuerdo? Cierre del 2009, que son los que podemos aportar como datos anuales. En el comercio interior de la edición, de toda la edición, en el 2009, lo que representó la edición digital en España fue el 1,6% de toda la facturación. En España se le podría incrementar en algo ese porcentaje, porque es verdad que a la hora de catalogar el tipo de edición hay distintos formatos y hay otro que pone otros, y en otros hay a veces la contemplación de pues, PDF y tal, y por tanto podría incrementarse en algo ese porcentaje, pero sería de una manera irrisoria. De hecho, en Alemania en ese año fue el 1,5 y en Inglaterra exactamente igual, también fue el 1,5. Si nos vamos a los Estados Unidos, presuntamente el país pionero de alguna manera, ¿no?, en lo que es el desarrollo del libro electrónico y por tanto de la edición digital como tal, es en torno al 3%, fue el 3% de la facturación total del libro. Hay que partir de esos datos que están ahí y son los reales. Hay un caso muy sintomático que es Japón. Distinta cultura, distinta manera de proceder, está muy avanzado, está en el 6%. Siempre nos centramos en el marco occidental y tendríamos que tener también la visión del mundo oriental que ahí está y pegando fuerte. Esa sería una primera impronta, si tú quieres. Te doy más datos, si quieres, comparativos, pero bueno... después por materia, también me gustaría, creo que es importante saber dónde nos estamos moviendo, ¿no? De esta facturación, el 70% sería la suma de los libros científico-técnicos y universitarios, son el 30%, ciencias sociales humanas, un 28,5%, y derechos y ciencias económicas, un 14,4%. O sea, la suma de todos ellos es un 69,7%. Para mayor exactitud. Lo que sí es verdad es que es curioso, partiendo de esta cifra, sin embargo, en el conjunto global de todas las
los sellos editoriales, las empresas editoriales de España, que son 890, para que vosotros conozcáis, el 27,1 de ese mundo, de esas empresas editoriales, han editado en algún tipo de soporte, estoy dando datos del 2009, en algún otro tipo de soporte distinto al papel. Y ahí, mayoritariamente, el 43,6 lo han hecho en formato digital. Quiero referirme que hay una gran mayoría de empresas que ya estamos en el mundo digital, quiero decir, esa a veces visión arcaica un poco, que es que tienen miedo, que no quieren estar, es que están, no, se está ahí y se tiene que estar ahí. Otra cosa es la facturación o lo que hoy en día todavía se pueda comercializar por lo que tenemos, por lo que se está viviendo estoy hablando de un mundo global, no estoy centrando en España. Creo que es una apreciación importante. Bueno, yo represento a Google. Google es una empresa, como conocéis, de Internet. En efecto, solo lleva 12 años trabajando. Cuando hablamos de libro digital o de libro electrónico, en Google lo referimos a Internet. Por lo tanto, solo voy a dar 3 cifras que creo que pueden hablar de la dimensión o del potencial realmente que puede haber del libro digital vía Internet. Uno es el número de usuarios en todo el mundo que están usando ya Internet, que son 1.800 millones de personas. Es decir, hay 1.800 millones potenciales lectores de libros digitales, de gente potencialmente que podría leer libros digitales. El otro dato es muy simple. Lógicamente tengo al lado a mi amigo Juan y luego me rebatirá, pero hablamos de dispositivos. Es decir, dispositivos que podrían leer libros digitales. Claro, yo no me estoy refiriendo a e-readers, yo no me estoy refiriendo a aparatos específicos para libros. Me refiero a aparatos que tienen conexión a Internet y por lo tanto tienen la posibilidad de ser el vehículo para leer libros. Y ahí estamos hablando de miles de millones de aparatos, de ordenadores de mesa, portátiles, de teléfonos, por supuesto, de dispositivos de lectura, etcétera, de cualquier aparato con conexión a Internet. Pero va a venir una revolución que va a ser que dentro de nada cualquier televisión de estas de 44 o de 50 pulgadas que tenemos en el salón también va a ser un dispositivo que se va a conectar a Internet y por lo tanto va a ser un dispositivo para leer libros digitales. Y ese es el potencial que tienen los libros electrónicos. La tercera cifra, muy simple. En efecto, Google solo tiene 12 años. Google Books, exactamente el programa acerca de los libros, tiene mucho menos, tiene solo 6 años, pero tenemos ya 13 millones de libros digitalizados. De ahí es fácil analizar el potencial entre el número de usuarios, el número de dispositivos y el número de libros que ya están digitalizados, el potencial que el libro digital tiene en el futuro próximo. ¿Cómo son las cifras? Bueno, yo discrepo con él en que para leer, pues no es igual un teléfono móvil o un televisor, tal. Yo para leer creo que hay que usar algo parecido al libro de papel y por eso es por lo que son nuestras discrepancias en cuanto a los dispositivos que sirven para leer. Yo lo que vendo es el papire, vendo algo tan útil como el papel. Yo las cifras que quería dar son, ya luego entraremos más en detalle con las cifras que hemos dado. Yo es que en el 2009 en España había unos 50.000 dispositivos. O sea, en España. Claro, ¿quién había comprado en España en el año 2009 y todo esto? Incluso más en las Navidades de 2009. O sea, realmente había muy poca gente. Yo nunca me he leído un libro por supuesto, en un teléfono móvil, en un televisor, en un tablet PC o en un ordenador. Algo de más de 30 páginas, pues la verdad es que no me lo he leído. Sin embargo, en un papire o en un e-reader de este tipo, pues sí que lo he leído. Por eso es por lo que quizás las cifras de que se ha vendido de contenido, pues están muy disminuidas en cuanto no había dispositivos para leer.
El tema es la proyección. O sea, cuando una tecnología entra en la sociedad, normalmente hay una unidad de medida que es cuando se vende el 50 millones. Bueno, pues el 50 millones de un e-reader se venderá en el mercado en el año 2012. El 50 millones, lo cual quiere decir que la proyección de... Es un futurible, no sabemos, ¿no? Bueno, esto simplemente es coger la Ojalá, línea. ojalá. Bueno, este año, para que te hagas una idea, en el mundo se van a vender 12 millones. En el mundo. Aquí en España, este año 2010, 180.000. O sea, yo voy a vender, Gran Mata va a vender 90.000. Esos son datos, o sea, que no es que ya estamos a 3 meses del final del año. O sea, por ejemplo, la previsión de Estados Unidos en 3 años es que se va a vender el 15% en digital. Y eso previsión de Gartner, de empresas serias, no de empresas, vamos, que saca el dedo y dice cuándo van a venir. No sé, yo lo que quiero decir un poco con esto es que, de verdad, que la tecnología ha llegado y está para quedarse. La tecnología de dispositivos de lectura, de reader. Y desde luego, las previsiones que iba a dar eran esas. Este año en concreto, 2010, Gran Mata iba a vender 90.000, en España se iban a vender 180.000, tenemos el 50% del mercado, y en el mundo se van a vender 12 millones. Previsible de final de año, 2010. Eso es. Estamos hablando de final de año de 2010. Yo he dado datos del 2009 cerrados, que es lo que... Datos del 2009, nosotros vendimos 35.000 papires, en España se vendieron 50.000 y en el mundo se vendieron 3 millones. Y las previsiones del año que viene, también las tengo, son 170.000 en Gran Mata, en España 500.000 y en el mundo 20 millones. Pero, como siempre, efectivamente son las previsiones, o sea... Bueno, pero son datos cuantitativos que ahora son nos datos sirven, cuantitativos, que nos ubican. Yo he hecho los datos reales medibles, no previsiones, yo previsiones que puedo dar también. Hasta ahora hemos hablado de datos reales. Claro. Por eso yo he querido dar... Pero yo tengo datos reales. Nos ha dado unos concretos, ¿no? Que son 50.000 dispositivos de lectura en el 2009 y una previsión este año de 180.000. Yo me quedo con esto, ¿no? Sí. A finales del 2010. Sí. ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos. Si quieres, vamos a tener muchas más oportunidades. Venga, María Luisa. Bien. Bueno, hasta ahora mis compañeros de mesa han facilitado datos sobre todo de ventas, tanto de libros como de nuevos dispositivos, y se han aventurado a hacer una previsión. A mí me gustaría hablar o dar datos sobre los hábitos de lectura, porque bueno, hasta ahora incluso los últimos barómetros de hábitos de compra de libros y uso de nuevas tecnologías se suelen limitar a una serie de indicadores cuantitativos muy básicos en lo que respecta a la lectura en pantalla y en otros dispositivos. A mí me gustaría dar una serie de datos porque, al igual que en el mundo de los dispositivos de lectura se está produciendo una transformación que da vértigo, lo mismo está ocurriendo en los hábitos de lectura. Muchas veces nos estancamos en esa frase ya un tanto manida de que en España los índices de lectura no suben, que como mucho se mantienen. Claro, habrá que plantearse qué es lo que se contabiliza cuando hablamos de hábitos de lectura. ¿Estamos hablando de libros en el soporte convencional solamente? ¿No tendremos que empezar a ver también qué otro tipo de lectura se hace? Porque leer en una pantalla también es leer. Seguimos asociando con un poco, tenemos el chip, digamos, convencional, que cuando uno piensa en leer, está pensando en leer libros. Pero leer en una pantalla también es leer, leer en un dispositivo móvil también es leer. Con lo cual hay un desplazamiento de lo que es el objeto o el soporte que contiene la información a el contenido, que es lo que realmente importa, ¿no? Leer el contenido, independientemente de cuál sea su soporte. Los datos que yo tengo aquí es que del último barómetro, que la tasa de lectores de libros en España es el 59,8%.
Sin embargo, esta tasa se eleva al 91,1% cuando se consideran todos los materiales, todos los formatos y todos los soportes. El 47,5% de la población española de más de 14 años lee ya en formato digital, y de estos el 46% lo hace por ordenador, el 6,1% lo hace por el móvil o agenda electrónica y todavía el 1,1% lo hace por e-reader, aunque evidentemente esto es una tendencia que creo que está fuera de toda duda, ¿no? En el momento en que se puedan ir resolviendo todas las cuestiones tecnológicas que afectan a la protección de los contenidos y todo esto, yo creo que desde luego se va a producir un impulso tremendo en los cambios de lectura, ¿no? Eso a mí no me cabe duda, ¿no? Los lectores digitales son muy superiores en la franja de los 14 a los 24 años, es decir, la población joven, que alcanza el 78,2%. Esto es un dato, creo, que los editores deben de tener muy en cuenta, ¿no? Porque significa que la tendencia está claro, las nuevas generaciones, las que no han nacido en el mundo, digamos, del papel convencional, del soporte convencional, está claro que ya se decantan directamente por la lectura en pantalla o en cualquier otro dispositivo, con lo cual eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los periódicos siguen liderando la lectura en soporte digital, un 30,8%, las revistas un 6,0% y los libros un 5%, mientras que webs, blogs y foros acaparan nada más y nada menos que el 36,9%. Bueno, no dejan de ser tendencias que apuntan claramente hacia un cambio en la forma de leer, en los comportamientos de lectura. Y me gustaría apuntar un proyecto que se está realizando concretamente ahora en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en el centro de Peñaranda de Bracamonte, en donde en la red de sus bibliotecas están haciendo un estudio sobre la aceptación del ebook por parte de los usuarios. El primer dato, porque ahora mismo están analizando el segmento de edad de los jóvenes, pero ya han sacado las primeras conclusiones respecto a las personas mayores de 55 años. Y llama muchísimo la atención porque ayuda a desmontar ese prejuicio, ese tópico sobre la resistencia de los mayores a las nuevas tecnologías. Los lectores de más de 55 años que han participado en el estudio de esta fundación sobre el uso del libro digital, el proyecto se llama Territorio eBook, aceptan sin dificultades el uso del libro electrónico y además lo recomendarían a sus más allegados y amigos. A mí este dato me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, es verdad que también nos está ayudando y a las editoriales, incluso a las bibliotecas, nos dan unas pautas sobre aquellos sectores de población que tenemos que atender y no olvidar. Bueno, y de momento nada más. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, gracias. Bueno, he intentado también resumir en 3 indicadores cuantitativos un poco la situación de las bibliotecas para analizar a posteriori un poco cuál es el papel que vamos a estar jugando en este nuevo, no sé si es tan nuevo, ¿no? Porque era bastante previsible, ¿no? Pero en este nuevo entorno, ¿no? Entonces yo, que antes me hablaba con los compañeros antes de empezar la mesa redonda, que soy bastante, antes he dicho pesimista, más que pesimista, yo lo que debo reconocer es que estoy bastante desubicado de cómo va a ser el futuro en el papel de las bibliotecas. No es tanto pesimismo, pero la verdad es que me supera y estoy, no sé, desconcertado, ¿no? En este sentido. Pero por otro lado, lo que sí que pienso es que las bibliotecas hasta el momento yo creo que han hecho un trabajo muy bien hecho, ¿no? Entonces, a la hora de recoger estos indicadores, no aposta, sino porque creo que son algunos de los que mejor indican cuál es el papel de las bibliotecas hasta ahora. He querido recoger unos que son los que detallo, ¿no? La primera es una relación, y siempre hablo de bibliotecas universitarias, porque también tengo que reconocer que yo llevo ya 14 años trabajando en bibliotecas universitarias y no conozco muy al detalle las bibliotecas públicas, entonces son datos que sirven para biblioteca universitaria sobre todo, ¿no? La relación de recursos en papel respecto a los recursos electrónicos en mi universidad, en la Universidad Oberta de Cataluña, en 1995, con los datos que tenemos, que son datos inexactos, diríamos que, según los datos, sería el 100% del material está en papel, el 0% en electrónico. Esto no es exacto,
porque simplemente los indicadores del 95 no recogían que había en electrónico, porque era tan poco que no había un indicador interesante en ese momento para recogerlo. Pero después de sondearlo, digamos que podíamos aproximar que el 80 o 90% del material que utilizaba la UOC, una universidad virtual, era en papel, y 20-10% era en electrónico, que además, como decía Luis, no significaba Internet, en muchos casos significaba CD-ROM. Hoy, en el 2009, el 32% del material que estamos usando los investigadores y sobre todo los alumnos y profesores, el 32% está en papel, el 68% está en formato digital. Otro dato que me parecía interesante era saber cuál era la relación, si la relación usuario-material en electrónico, ¿no? Y para este he buscado un dato más general de las universidades españolas, son datos que son públicos, están en la web de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, de la Revium. Entonces me ha dado un ranking de universidades, relación de títulos en formato electrónico por usuario, ¿no? La universidad que más tiene, precisamente, es la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene 27 títulos por cada usuario en formato electrónico. Y después, y no es que buscar este dato para, digamos, porque esto se hacía aquí en Sevilla, ¿no? Pero el siguiente, que tiene la mitad, ¿no?, es Pablo de Olavide, y después prácticamente unas cifras muy similares están la Universidad de Huelva, la Universidad de Almería, la Universidad de Jaén, después está Cartagena, que esto ya es Murcia, ¿no? Y después están Córdoba y Cádiz, por este orden. Me dejo en medio del CSIC, pero el CSIC, como está distribuido, he preferido quitarlo, ¿no? Es decir, de 27 monografías por usuario, y después el resto, aproximadamente de 18 o 13 por usuario, están en el resto de universidades. Yo creo que es un dato bastante bueno. Y por último, he querido también recoger cuál es el gasto de información electrónica por cada una de las universidades, ¿no?, en relación a su presupuesto. Entonces, aquí me he encontrado que hay universidades, digamos, la mediana de las universidades está en el 60%. El 60% del presupuesto de compra de documentos está destinado a documento digital. Hay universidades como Abat Oliva, Universidad Catalana Privada, que dedica el 90%. Hay universidades como la nuestra, que es la siguiente, la UOC, que destina el 85%. Y bueno, hay bastantes más que están muy por encima del 80%, ¿no? Esto yo creo que nos da una situación de las bibliotecas que hemos hecho los deberes, ¿no? También es verdad que yo hablo de material en formato digital y no hablo de monografías, porque hoy en día, ¿no?, el papel, el punto en el que nos encontramos ahora es no tanto el formato digital como el famoso formato iPad, el formato Movie Pocket, lo que se puede leer con un iPad, lo que se puede leer con un dispositivo de gran mata y tal. Y aquí sí que no estamos, creo, nos estamos preparando. No estamos preparados porque nos estamos preparando, ¿no? Sí, básicamente estos son los datos que pienso que son interesantes para analizar la situación desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, hablamos sobre todo de material hasta el momento en PDF, en HTML, ¿no?, y no en formatos que pueden ser, ¿no?, el futuro de la lectura en digital, en dispositivos digitales, ¿no?